Amigos seguidores de Código San Luis del Tiempo del Altiplano, de hoy es 105.5 FM del periódico Región Centro de Cablenet y de todos estos medios que forman parte de esta alianza informativa. Bienvenidos a este espacio. Soy Francisco Acosta Martínez y les hago la invitación para que se queden conmigo en los próximos minutos porque vamos a estar platicando con Elías Lisha, coordinador de la bancada del Partido de Acción Nacional en la Cámara de Diputados en San Lázaro. Desde luego, como sabemos, pues el país está enfrentando una situación bastante compleja y es conveniente en este sentido conocer cuál es la perspectiva, cuál es la opinión que tiene desde luego Acción Nacional ante los retos sociales, políticos, económicos, internacionales que tiene México. Diputado, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar con usted. ¿Cómo se encuentra? Al contrario, muchísimas gracias. Contento de estar aquí en San Luis con motivo del informe de nuestro amigo diputado David Azuara y con el gusto de compartir este espacio contigo, Francisco. Muchas gracias. Un honor, totalmente. Si alguien definitivamente trae la agenda de lo que está haciendo Acción Nacional pues, en San Lázaro, ese es justamente usted como coordinador. Antes de abordar el tema de justamente David Azuara como representante de los potosinos en el Congreso de la Unión, sí quisiera que nos compartiera un poquito pues del trabajo que usted ha estado encabezando justamente como oposición, como un partido que ha estado haciendo frente al régimen de Morena, a las decisiones del Poder Ejecutivo. ¿Cómo ve usted a México? Pues mira, se concluye este mes de agosto, el primer año de esta legislatura, pero también estamos por llegar al informe del gobierno federal, es decir, el primer año de esta administración del gobierno federal, que ha estado marcada, lamentablemente, por la imposición, por el desmantelamiento de instituciones que le han hecho bien al país, que ciertamente se pueden mejorar, ciertamente pueden ser más útiles, pero las desaparecieron por completo, y marcado por dos factores que son, yo creo, sumamente importantes y lesivos para las familias: la seguridad y la economía, que son dos grandes aspectos que lastiman la vida diaria de las y los mexicanos. Y permíteme hacer una síntesis. Cuando inició esta legislatura, se hizo en una sede alterna, con la Cámara obstruida, en un gimnasio, literalmente, para aprobar una de las reformas más graves que estas generaciones vayan a conocer, que es el desmantelamiento del Poder Judicial y el control de la justicia de parte del Poder Ejecutivo. Nos echamos varias décadas atrás, es un retroceso gravísimo en términos de democracia, y esta semana iniciará ese nuevo Poder Judicial que, como consecuencia de un fraude constitucional, ahora van a tener en sus manos la justicia impuesta desde el gobierno. Es decir, el gobierno impuso a jueces y magistrados y con esa imposición se va a impartir justicia. ¿Por qué te digo que fue un fraude constitucional? Mira, en las elecciones del año pasado, a Morena le dieron su confianza, a Morena, a sus aliados, al oficialismo, claro. A los demás, pues en términos nacionales son parte del mismo ecosistema, claro. Podrido, por cierto. Bueno, la gente vota por ellos más o menos en un 54%. Pero se agenciaron, se agandallaron del 75% de los espacios de representación. Si tienen el 75% de diputados y senadores, cuando la gente solo votó por ellos el 54%. Tiene una mayoría sumamente artificial. ¿Y para qué la utilizaron? Para crecer el poder del propio gobierno y no el poder de la ciudadanía. Con ese panorama, entonces, inicia un nuevo segundo año. Y que es lo que nosotros hemos dicho una y otra vez: el régimen está desesperado por no hablar de los temas importantes, de los temas serios, de los temas que afectan a la gente y los temas que están pudriendo por completo el sistema político mexicano. Yo lo digo sin tapujos: la narcopolítica, porque no es ningún secreto que en el país el crimen organizado se ha apoderado de territorios completos. Prácticamente son quienes deciden en qué momento se patrulla y en qué momento no, prácticamente cobran los impuestos, es decir, están sustituyendo incluso al Estado mexicano en sus tareas primarias. Y en ese contexto es imposible pensar que lo están haciendo de esa manera sin colusión con las autoridades. Ahora, por casos recientes,
ya tenemos la certeza, ya no es una especulación, ya no lo dice la oposición, y es una realidad comprobada, que integrantes del régimen están metidos hasta el tuétano con el crimen organizado, y nosotros hemos dicho, tenemos que sancionar a los narcopolíticos con la pena máxima que contemple nuestro Código Penal, porque no se vale decirle a los ciudadanos que los vas a servir y traicionar la confianza una vez en el cargo público, siendo parte del crimen organizado, o siendo su empleado, facilitándole las cosas, o siendo cómplice. Esa es la traición más grande que un gobernante le puede hacer a un ciudadano, y nosotros no vamos a dejar de poner temas como esos en el centro, y desde luego que bajen los impuestos. Oye, pues a ver, presumieron esta semana que se recaudó como nunca. Están presumiendo un gobierno rico. Pues no, que no se podía gobierno rico con pueblo pobre. Pues ahorita lo que está clarísimo es que tenemos al gobierno más rico de toda la historia. Eso sí, con el endeudamiento más grave que haya conocido este país. Solo en 7 años de gobiernos de este régimen ya vamos casi por el doble de la deuda de toda la historia de nuestro país. Es decir, en toda la historia, hasta la administración anterior de López Obrador, se acumularon alrededor de 10 billones de pesos de deuda. Ahorita este año va a cerrar en más de 18 billones de pesos de deuda solo en 7 años. Bueno, pues es que la economía no va a ir por buen rumbo si se sigue acumulando deuda y si las familias están ingresando menos. Nosotros proponemos fórmulas sencillas pero muy, muy importantes para las familias, como por ejemplo que baje el precio de la gasolina que tanto ha subido. ¿Y cómo? Bajándole los impuestos. Pues que casi la mitad de lo que pagas por gasolina son impuestos. O si no, ¿cómo nos explicamos que en Estados Unidos el precio de la gasolina sea mucho más barata que en México? Bueno, pues que tenemos los impuestos más caros a la gasolina. Queremos que baje el precio de la luz, sobre todo en esas comunidades que en el verano hay más de 28 grados centígrados, que es tan importante utilizar electrodomésticos, refrigeradores. Oye, ya no es un tema de lujo, no estoy hablando del aire acondicionado, estoy hablando de mantener los alimentos en estado bueno, de mantener medicinas, incluso aparatos que mucha gente puede llegar a necesitar. Bueno, pues es que yo no sé si lo saben, pero hay un grupo de municipios de este país que sí pagan la tarifa más barata y que tienen esas condiciones. ¿Sabes cuáles son? Todos los municipios del estado de Tabasco. Y qué bueno por los ciudadanos de Tabasco. Lo que me parece injusto es que sea una decisión arbitraria que solo beneficia a Tabasco. Oye, está muy bien, nosotros lo celebramos, pero queremos que todos los municipios del país que están en esas condiciones también paguen la tarifa más barata, porque es lo justo. Y queremos y vamos a presentar en próximos días, me estoy extendiendo un montón. Me parece perfecto que lo que están haciendo. Pero vamos a presentar una agenda muy ambiciosa en términos de reducción tributaria para los ciudadanos, y vamos a decir el cómo, y el cómo no se le hace un boquete al gobierno, pero sí le sirve a las familias. Porque te voy a decir algo, política social no solo es dar, política social es también no quitarle a los ciudadanos y a las familias lo que es suyo. Diputado, una situación desde luego que usted expone con esto de que la oposición lo va a manejar de esta forma, está reducida a una cuarta parte de la representación, por lo que me mencionaba. Ciertamente un poquito más del 50% se obtuvo entre Morena y sus aliados en las urnas, se roban un 25% más y el 25% restante queda para los partidos de oposición. En este escenario, ¿realmente ustedes están en condiciones de abanderar, de defender, de luchar por México y lograr el cambio que la ciudadanía necesita? Por supuesto que sí, mira, todas las luchas sociales democráticas han iniciado desde una minoría. Este país cambió gracias a minorías. La transición democrática que permitió acabar con un régimen de más de 70 años se logró con minorías, con ciudadanos como tú y como yo, platicando cómo construir el cambio. Bueno, lo que tenemos que hacer es ser mucho más eficaces en cómo comunicamos, en cómo convencemos y en entender cuáles son las principales causas de las familias mexicanas. Por eso hemos insistido tanto en la reducción, por ejemplo, del precio de la gasolina, que son cosas que le duelen, que lastiman a las familias y que el gobierno no está atendiendo. Mira, yo creo que los cambios cuando son para bien, hay que buscarlos a toda costa. Y creo que un cambio para bien en este país va a tener que ser un cambio de régimen, y eso no lo hacemos los políticos, eso lo hacemos los ciudadanos construyendo
mayorías a través de nuestros sueños y anhelos que se puedan materializar en un proyecto. Nosotros tenemos que articular esos anhelos, esas causas, esos sueños de las familias mexicanas y presentarlas de una forma clara, comprensible, procesable entre los grupos ciudadanos para que podamos entonces transitar nuevamente hacia el gobierno. Pero lo más importante, mira, no se trata solo de buscar el gobierno, se trata de no permitir los atropellos de ningún gobierno, particularmente los que decían que iban a poner, por ejemplo, primero a los pobres, y hoy sabemos que resultaron los más fifís del planeta. Hombre, viajecitos de ultralujo, cuando hace 5 años aparecían en videos diciendo que eran personas sencillas. Ah, pues qué sencillos, ¿no? Cenas de 50,000 pesos, es que es una locura lo que están haciendo, porque además lo presumen y se lo restriegan a la gente en la cara diciéndoles que no es cierto. Es que negar la realidad no va a transformarla, no va a cambiarla, no va a hacer que sea lo que los ciudadanos queremos que sea la vida pública y nuestros representantes. Oye, ¿está mal tener? Por supuesto que no. Si lo que se tiene es bien habido, está bien. Pero si lo que se tiene es producto de tranzas, entonces está mal, por un lado. Y por el otro, lo que no se vale es la hipocresía de decir, es que esto está muy mal, pero para el vecino, porque para ti, entonces está muy bien y te encanta disfrutarlo. Son unos cínicos sinvergüenzas. Claro. Diputado, en este escenario tan convulso donde hay un poder muy concentrado, Acción Nacional pues trabaja justamente para convertirse en una opción viable para la ciudadanía. En el Congreso, en el Senado, en los congresos locales, en algunos ayuntamientos, pues se ven esfuerzos importantes. ¿Cómo puede Acción Nacional? Creo que puedo manejarlo de esta forma porque Acción Nacional ya fue gobierno, ya estuvo en una posición de mucho control, de mucho poder. Quizás la palabra control esté mal empleada, pero en alguna ocasión, por alguna razón, perdieron justamente esa confianza ciudadana. ¿Cómo recuperarla? ¿Cómo volver a ser una opción viable para la ciudadanía? Mira, lo primero es hablar con la verdad. Mira, nuestros gobiernos tuvieron excelentes resultados en muchas materias. Por ejemplo, ahorita que se habla de la reducción de la pobreza, pues es que nadie ha logrado tanta reducción de la pobreza en términos estadísticos como el primer gobierno panista de este país. Se redujo la pobreza en más del doble de lo que se redujo con el gobierno pasado. Oye, qué bueno que el gobierno pasado redujo la pobreza, eso está muy bien. Se les tiene que reconocer, siempre que una persona salga de pobreza, se le tiene que reconocer al gobierno. Lo que no se puede es aceptar la mentira de que son el gobierno que más gente ha sacado de la pobreza, porque eso fue el primer gobierno panista de este país. En términos de infraestructura, el país avanzó como nunca en muchos puntos del país, pero también hay que aceptar los errores, también hay que saber decir, oye, no supimos después de 2 gobiernos, seguir siendo el referente del proyecto que la gente quería, o no supimos comunicar, o no supimos enarbolar esas causas, o se desconectó la confianza ciudadana en algún punto. Pues es que hay que aceptarlo. Ahora, muchos de quienes estamos hoy en responsabilidades importantes en el PAN, en la Cámara de Diputados y en otros puntos, somos personas que no formamos parte de esos gobiernos. A ver, yo no niego los gobiernos panistas, pues sería un absurdo, pero también es cierto que el político, los proyectos, los partidos se van renovando con las personas, y mira que la evolución puede ser positiva o puede ser negativa. Por un lado, tienes a un grupo de gente que criticaban los fifís, que criticaban muchas cosas, y son exactas, su evolución fue utilizar al gobierno para hacer lo que decían criticar. Y por otro lado, creo que en el PAN vemos una generación que, entendiendo los aciertos y los errores que ha tenido el propio partido, hoy somos mucho más capaces de presentar propuestas nuevas, a partir de experiencias también muy positivas que hemos tenido en nuestros gobiernos. Los gobiernos estatales son por mucho los mejor calificados, y a partir de esas experiencias, con mucha humildad, entonces, aceptar
los errores que ha tenido el partido y con mucha audacia construir un proyecto alternativo que le permita a la gente optar porque se siente identificado y porque realmente se representan las causas y los sueños de sus familias. Excelente. Diputado, pues ¿cómo vemos a David Azuara ya? ¿Los potosinos podemos reconocerle o reclamarle su desempeño en San Lázaro? Mira, la verdad es que David es un diputado muy dinámico. Desde que llegó a San Lázaro, a veces la Cámara de Diputados se ve muy grandota, son 500 diputados y quienes por primera vez llegan, pues muchas veces tardan en acoplarse o en empezar a destacar. Y la verdad es que David Azuara desde el primer día llegó con esa chispa, con esa capacidad de proponer, de intervenir, con el carácter que tiene también para plantarse ante una injusticia. Se ganó un lugar muy importante dentro del grupo parlamentario del PAN y la Cámara de Diputados. Y ha defendido causas muy importantes como la seguridad o, por ejemplo, las bandas de robacoches. Y él siempre nos ha dicho que él no va a descansar hasta que en San Luis realmente exista seguridad, hasta que paren los robos de vehículos, hasta que exista seguridad en la carretera, que es otro tema que ha enarbolado. Pero déjame decirte además, David criticó muy fuerte y fue una voz que exigió que pare el desabasto de medicamentos, por ejemplo, en el Hospital General o en todos los centros de salud de San Luis. David fue quien se plantó ante el gobierno para decir: en San Luis no hay medicamentos, y al gobierno indolente pues se le está olvidando que su primera responsabilidad es la seguridad y la salud de los ciudadanos. Por eso creo que David es un representante digno de los potosinos, y además te quiero decir algo: es una persona que llega temprano, que se va tarde y que sale de la sesión a la hora que salga. Y si le dices: oye David, ¿podemos platicar mañana?, te dice: yo me estoy yendo a San Luis porque ya tengo jornadas vecinales, ya tengo visitas a las colonias. O sea, es un diputado que hace la chamba en San Lázaro, que hace la chamba en la Cámara, pero que su primera preocupación es su origen, es decir, la confianza de los ciudadanos que lo hicieron diputado, y por lo tanto todo el tiempo tiene en la cabeza regresar a tocar esas mismas puertas. Es un diputado que sí regresa. Excelente, pues diputado Elías Lisha, muchísimas gracias por esta oportunidad. ¿Algún mensaje que desea enviarle justamente a los potosinos sobre el trabajo que Acción Nacional está haciendo en San Lázaro, en el Congreso de la Unión? Al contrario, les agradezco muchísimo este espacio y esta oportunidad de invitar a todos los potosinos, a las potosinas, a seguir de cerca lo que estamos haciendo sus representantes, como David Azuara, que es un gran diputado, un gran representante de San Luis. Pero lo más importante, a defender lo que más le importa a nuestras familias: su bienestar, su seguridad, su economía, y a no dejarnos engañar con un gobierno que se cree muy grandote y que se dice que es invencible, pero no es para nada invencible. Son las causas ciudadanas, es el derecho de nuestras familias lo más importante en este país, y ni ningún gobierno nos puede decir que no podemos. Claro que sí se puede. Muy bien, Elías Lisha, coordinador de la bancada del Partido de Acción Nacional en el Congreso de la Unión. Diputado, un gusto tenerlo por acá. Cuando gustes, bienvenido. Muchísimas gracias, les agradezco a todos. Gracias también a ustedes, amigos seguidores de Código San Luis del Tiempo del Altiplano, de hoy 105.5 FM, del periódico Región Centro, y desde luego de Cablenet y todos estos medios que forman parte de la alianza informativa en la que estamos en contacto con ustedes. Soy Francisco Acosta Martínez, seguiremos informando.